a la hora de la hora, cuando se da cuenta el gobierno, porque no hay nadie quien estudie, que hubo un error, pues entonces pasan y vienen a decir cosas que ni siquiera vienen al caso. Aprendan a leer o que les hagan un discurso que más o menos lo saquen con dignidad. Lo hemos dicho hasta el cansancio. En la época de Calderón, que ganó, entre comillas, con 250,000 votos, presentó 110 reformas a la Constitución. Y eso estuvo muy bien, eso estuvo muy bien. Ahora, con la ayuda del INE. Para hablar en contra, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo del PAN, 3 minutos. Con su venia, presidente. El problema es que esta mayoría artificial, que no lee nada, pasó a subir 2 reservas, de las que, bueno, ni siquiera sabía qué estaban presentando. No es ni siquiera una discusión en realidad que se podría dar de fondo. Lo que expresa es el enorme desaseo de todas las reformas constitucionales y que no saben ni lo que están aprobando. Un día tras otro están metiendo reformas constitucionales y han eliminado 7 órganos autónomos. Y tan es así que ni siquiera sabían, a la hora de la hora, cuando se da cuenta el gobierno, porque no hay nadie quien estudie, que hubo un error, pues entonces pasan y vienen a decir cosas que ni siquiera vienen al caso. Aprendan a leer o que les hagan un discurso que más o menos lo saquen con dignidad. Pero les voy a decir qué les pasó, porque pudieron haber dicho algo muy simple. Señores, hubo un error. Resulta que en el dictamen de agosto, que es el que estamos discutiendo, el dictamen de puntos constitucionales que se aprobó en agosto, resulta que no tomaba en cuenta, obviamente, la reforma constitucional del dictamen del 31 de octubre del 24. Y que entonces una reforma que se hizo el 31 de octubre iba a ser derogada por esta. Y que lo que ustedes querían meter era precisamente no necesario que vengan a decir cosas que ni entienden, y que lo único que están haciendo es recuperar la reforma del 31 de octubre para que no se anule con este dictamen. Eso es lo que pasa, pero es la demostración de lo mal que se legisla, es la demostración de que no tienen idea de lo que está legislando. Porque si tuvieran tantito idea, si hubieran protegido tantito a su iniciativa, se hubieran dado cuenta. Y lo que les hemos pedido es que profundicemos más, que nos escuchemos más. Este es un desorden. Y claro, se les había olvidado que habían metido el litio y que entonces con este dictamen ya no entraba y lo anulaban. Y se les habían olvidado se les habían olvidado que habían legislado sobre las empresas públicas del Estado. Y se acordaron los del gobierno, ni siquiera ustedes. Y señores diputados y diputadas, aquí no venimos a defender un ejecutivo o un expresidente, venimos a defender a la nación, venimos a legislar, venimos a hacer leyes generales y por favor aprendan a hacerlas bien, con orden, y por lo menos investiguen bien lo que se está proponiendo. Es una expresión del desaseo que hacen todo el tiempo con estas reformas al país. Gracias. Diputado Leonel Godoy de Morena para hablar en pro hasta por 3 minutos. Adelante el orador. Con su permiso, señor presidente. A la oposición nunca le vamos a dar gusto. Si hacemos algunas correcciones, mal. Si no las hacemos, también. Esta reserva
Esta reserva reúne todos los requisitos que nuestro reglamento y la ley orgánica del Congreso establecen. Es perfectamente reglamentaria la propuesta como se presentó por el Partido del Trabajo. Lo que sucede, pues está con el asunto, como el asunto de los órganos autónomos. Más de 30 años funcionaron porque fueron iniciativas presentadas por el PRI en el 92. No fueron nunca órganos autónomos constitucionales, pero ahora no les gusta porque los estamos presentando nosotros. Si los estuvieran presentando ustedes, serían perfectamente válidos, según ustedes. Y eso no es así. Lo hemos dicho hasta el cansancio. En la época de Calderón, que ganó, entre comillas, con 250,000 votos, presentó 110 reformas a la Constitución. Y eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Con la ayuda del INE. Ahora nosotros estamos presentando estas propuestas porque hay una mayoría calificada que no tiene Morena, sino es una mayoría calificada que constituimos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, como ustedes la tuvieron con el PRI en su momento o el PRI con ustedes. Siempre fue así y seguirá siendo así mientras esté vigente la Constitución en su artículo 105. Nosotros lo único que hacemos con esta reserva que presentó el Partido del Trabajo es preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el litio, los minerales y la electricidad. La prevalecencia de estos minerales y que siempre el Estado, en este caso las empresas del Estado, serán las encargadas. Eso es lo único que se está haciendo. Pero el tema son los órganos autónomos. Y los órganos autónomos es una posición nuestra verdaderamente que le va a devolver al pueblo de México la soberanía también sobre estas decisiones que le corresponden al Estado mexicano. Y eso es lo que vamos a hacer y por eso vamos a votar a favor de esta reserva que presentó el Partido del Trabajo. Muchas gracias.